6 de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días para todos. Hoy es miércoles 18 de mayo. Les damos la cordial bienvenida aquí a Radio Majestad. También síganos a través de nuestras diferentes frecuencias. Estamos en 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeralda. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por seguirnos por las diferentes frecuencias y en los diferentes puntos también del país. Gracias también por unirse a nuestra señal en Facebook, donde nos encuentran también a través de Majestad de Radio y nos pueden ver en vivo, también pueden comentar y seguirnos. Vamos a revisar la agenda que tendremos para el día de hoy, porque hoy estará con nosotros los siguientes invitados. Pedro Gervis, él es abogado. Vamos a hablar del caso Furukawa, cómo se encuentra, en qué momento está este tema de lo que se había denominado el esclavismo moderno. Vamos a hablar también con Juan Pablo Grijalva. Él es de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente. Y con él vamos a hablar del sector ganadero y también del nuevo ministro de Agricultura, cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera. Él será también nuestro siguiente invitado. Al final tendremos a Virgilio Saquicela, él es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Con él vamos a hablar sobre el primer año de gestión del legislativo. Además, le preguntaremos sobre las expectativas, porque aquí nuestros invitados del legislativo nos han dicho que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se mantendrá en el cargo máximo este mes. Quien asumiría ese cargo sería precisamente el asambleísta Saquicela. Entonces le vamos a preguntar todo esto, a ver qué es lo que él nos cuenta. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. ¿Cómo estás, Néstor? Muy buenos días, te saludo ya que estás por acá con nosotros desde tempranito. Hola, mi querida Silrad, amigas y amigos, reciban un cordial saludo siempre. Es un placer iniciar la mañana junto a su amable compañía. Un saludo cordial también a quienes nos siguen a esta hora y de a poco se conectan a nuestras transmisiones en línea en YouTube y en Facebook Live. Estaremos interactuando junto a ustedes. Sus comentarios, opiniones, críticas siempre serán importantes para nosotros y estaremos también leyéndolos al aire. Empezamos esta mañana, yo todavía afectado, yo no sé, no termino de salir de la gripe, ya son más de 2 semanas, ya camino hacia las 3 semanas y no estoy recuperado del todo. Hace un rato Juan Pablo Constante, nuestro compañero, decía, todavía sigues abollado. Además, no sé, como que los síntomas me hacen pensar, digo, no lo sé, a pesar de que yo estuve bajo atención médica y supervisión, por supuesto, en todo momento, pero que de repente uno nunca sabe, pude haber estado con COVID. No lo sabemos. Y nos lo dice así. Nos lo dice así mientras compartimos cabina. No, pero feliz. De esto estamos hablando hace algunas semanas. Te estoy molestando. Yo estuve con una gripe bastante severa. Esos días en realidad no trabajé. No, y más allá de eso, lo que te quería comentar es que parece que es un tema viral, parece que es un tema de climas, sí, porque mi hija también estuvo enferma la semana pasada. De hecho, le tuvimos que hospitalizar por tema respiratorio. Lo mismo, la hija de Pato Sánchez, que se encuentra aquí con nosotros, también a su hijita, pues la tuvieron que hospitalizar. Y sabes que varios niños han pasado súper enfermos. Yo creo que también es un tema de clima, de temporal, un tema viral, que esperemos que ya pase, porque realmente es terrible, sobre todo cuando estamos, cuando estamos enfermos, y peor aún cuando están enfermos nuestros hijos, Néstor. Sí, cómo no, Silrad, incluso hay que ponerle atención, porque como yo digo, cuando uno se enferma en casa y tiene niños, terminan contagiados todos. Los niños, desafortunadamente, digo, en ese aspecto, mucho ojo, que no se me malinterprete, pero uno les dice, usa la mascarilla, ten cuidado, no te acuestes junto a tu hermanito, a tu hermanita, no estés cerca de papá y mamá. Es muy complicado, no entienden eso. Entonces más vale, ellos buscan protección y ahí vienen los contagios. Entonces, bueno, en mi caso creo que sucedió algo como lo que te acabo de describir, pero bueno, ya estamos superándolo. Ojalá lo puedas superar al 100%, porque sí, en realidad a veces es un tanto incómodo tener que trabajar en esas condiciones, desarrollar las actividades del día a día y uno no termina
de curarse. Ese y otros males que bueno, son achaques de la edad, dirían algunos. Achaques de la vejez, dices tú. Sí, oye, Silrad, sí. Nos pasa. Uno ya después de los 30 ya no es igual. Ay, sí. En mi caso, bueno, el próximo año cumplo 30. No, mentira. No. Pero bueno, y a propósito de estos cambios de las temperaturas, Silrad, me parece también importante. Hoy, al momento, tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. No está tan frío como días anteriores. Sin embargo, el cielo está nublado acá en la ciudad de Quito. Amiga y amigos, si es que usted nos está escuchando, por favor, considere esto. Hay pronóstico de lluvia y altas probabilidades, por lo menos a partir de las 12 del día, de que permanezca lloviendo durante esta jornada. Por lo menos de aquí hasta la medianoche se advierten condiciones no tan favorables, por lo menos quienes están extrañando la presencia del sol sobre la capital del Ecuador. Muchísima atención, esta condición se mantendrá a lo largo de esta semana, por lo menos hasta el día sábado. Esto es lo que estamos revisando en cuanto al pronóstico. También, como cada mañana, es importante recordar el pico y placa también y lo que nos menciona la Agencia Metropolitana de Tránsito en el caso de la circulación vehicular. En la avenida Simón Bolívar hubo un accidente hace 30 minutos, lo reportó la AMT, nuevamente un accidente de tránsito a la altura del sector de la Forestal. Se mantienen cerrados los carriles derecho y central en sentido sur-norte por un siniestro de tránsito. Esto seguramente, sí, todo el tiempo. El día de ayer vi un video viral a través de TikTok y me impresionó mucho porque, fíjate tú, Silrad, a veces los conductores no miden el peligro cuando llueve. Llueve fuerte o el suelo, la calzada se encuentra húmeda. Mojada, lo que hace que en realidad tu vehículo se deslice, no frene. Correcto. A tiempo. O sea, llueve y toca automáticamente bajarle la velocidad. Es curioso, sí, ingresé a la red social TikTok, me encontré con ese video, ya se los voy a hacer ver, y resulta que se ve a una persona que está describiendo lo que un vehículo se había accidentado y se fue hacia la vía contraria. Resulta que en ese momento, mientras están grabando que el vehículo está accidentado en la cuneta del lado contrario en la avenida Simón Bolívar, viene otro en ese mismo sentido y resulta que casi literal se estrella contra el vehículo que estaba grabando. O sea, todo eso. Iba a ser impresionante. Es que aparte es la imprudencia, ¿no? Sí, exacto. Es la imprudencia. Uno ve un accidente y en vez de continuar empieza a tomarle la foto, que darle la vuelta, que a grabar. Es terrible sí, porque aparte puede ocasionar otro accidente. Son los accidentes paralelos. Eso pasa mucho. Entonces usted va en el lado contrario, va tomando la foto, regresando a ver, y por eso se da contra el siguiente carro. Es curioso también el hecho, Silrad, de que este vehículo que va grabando, el conductor va grabando todo esto. Él lo hace porque la circulación está totalmente detenida en la avenida Simón Bolívar. Entonces pero ahí es cuando aparece. Sí, no es lo aconsejable. No es lo recomendable. No lo estoy justificando, lo estoy describiendo nada más. Así que reitero la información. Un vehículo se accidentó sobre la avenida Simón Bolívar esta madrugada a la altura de la Forestal. Está suspendida la circulación en 2 de los 3 carriles y eso lo obligará, amiga y amigo, a buscar vías alternas o por lo menos salga un poquito más temprano. No incurra en confiarse, en una excesiva confianza, porque eso lo va a hacer llegar tarde a su lugar de trabajo. Pico y placa para el día de hoy, 5 y 6. Además, en la ciudad de Quito, recordamos, desde hace algunos días, o por lo menos esta semana, arrancaron los trabajos de rehabilitación de la estación Marín Central. Esto también va a llevar a un operativo durante 60 días, vuelvo repito, 2 meses, mediante el cual esa parada no va a estar habilitado. Los pasajeros que estén a bordo de unidades municipales serán trasladados hacia el sector de la playa, del playón de la Marín, y allí se subirán, tendrán que subirse, tendrán la opción de abordar un bus alimentador o algo por el estilo, es decir, un bus que los llevará nuevamente a través de un pequeño circuito hacia el sector de la parte alta de la Marín. Para quienes lo conocen, quienes circulan a diario o toman estas unidades de transporte hacia el sector de Casa López. Así que bueno, es un tramo un poco complicadito. Esto tomará unos minutos adicionales, pero es la solución mientras se efectúan estos trabajos de rehabilitación acá en la ciudad de Quito. Son las 6 de la mañana
con 21 minutos. Silrat, ¿qué te parece si leemos algunas de las principales noticias de la prensa nacional en esta jornada? Me parece perfecto, mi querido Néstor. Entonces iniciemos con el desarrollo de la información. 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos a iniciar con el diario digital Primicias, que nos dice 93,000 estudiantes se quedarán, atención, mucha atención, sin cupo para la universidad. Así lo admitió la Cenecit. El titular de la Cenecit, Alejandro Rivadeneira, dice que para el próximo año las universidades aplicarán sus propios exámenes para los procesos de admisión. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Cenecit, organiza un nuevo proceso de ingreso a las universidades públicas en medio de críticas de estudiantes que no logran un cupo. El titular del organismo insiste en que en ningún país del mundo es posible que todos los estudiantes ingresen a las universidades. Esto ha sido lo que ha señalado este titular. En entrevista con Primicias, dice que los bachilleres deben optar por carreras técnicas que les permitan insertarse de forma rápida en el mercado laboral, sobre todo cuando una carrera universitaria no me asegura que consiga un trabajo. Así es lo que dijo el señor Rivadeneira para el diario digital Primicias. Rivadeneira señala que en 2023 las universidades elaborarán sus propios exámenes y procesos de admisión. Pero ¿cuántos cupos disponibles habrá para el próximo periodo académico? Para la primera postulación de este año hubo 215,000 estudiantes que buscaban uno de los 122,000 cupos que se ofertaron. Los últimos datos nos muestran que se asignaron 94,000 cupos, pero solo 81,000 fueron los aspirantes que los aceptaron. Esto quiere decir que hay alrededor de 41,000 plazas disponibles para la segunda postulación, que será entre el 20 al 22 de mayo, y para la tercera, que será el 30 de mayo y el 1 de junio. Esto nos trae el diario digital Primicias. Son las 6 de la mañana con 24 minutos, aquí en El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Revisamos información de diario El Universo, 6:24, a 2 meses de que la Asamblea otorgó amnistías, aún quedan casos en los que no se concretan los archivos y la extinción de la acción penal. La madrugada del 10 de marzo pasado, con 99 votos a favor, se aprobó el informe de amnistías elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales. Es lo que nos dice diario El Universo. 2 meses han pasado desde que la Asamblea Nacional en paquete otorgó la amnistía a 270 personas relacionadas con 60 causas. Sin embargo, y hasta el momento, 16 de los 25 casos que estaban en alguna etapa procesal ya han recibido la respectiva notificación judicial de la extensión de la extinción de este ejercicio de acción penal y también de el archivo y la causa que le seguían. La madrugada del 10 de marzo, el último voto, el voto de los 99 legisladores de la bancada de UNES, Pachacútec, la ID e independientes, permitió la aprobación precisamente del informe de la amnistía elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Información de diario El Universo, cuando son ya las 6 de la mañana con 25 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Y continuamos con más información cuando son ya las 6 de la mañana con 25 minutos. Mucha atención con esta información. Video revela que Glass ordenó liberar la venta de combustibles y explosivos en la frontera norte. Así es. 2 semanas antes de las elecciones seccionales de 2014, el expresidente Rafael Correa, junto a su binomio, el exvicepresidente Jorge Glass, le pidieron al director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos de ese entonces, a la ARCH, José Luis Cortázar, que eliminara las restricciones para la comercialización de explosivos para mineros.
y que relajara las reglas para la venta de combustibles en provincias fronterizas. Así lo reveló un video publicado este día martes 17 de mayo de 2022 por el portal de investigación Código Vidrio. ¿Qué tal este tema? Según el informe periodístico, el 5 de febrero de 2014, Glass mantuvo una reunión con Cortázar en la vicepresidencia de la República. La grabación es inédita y reveladora, pues destapa por primera vez, en palabras de sus principales protagonistas, las prácticas políticas turbias ocultas, además de ese gobierno en el área energética, en medio de las elecciones seccionales que marcaron un declive, también una pérdida de apoyo electoral, así lo señaló el medio. Estoy pidiéndote que abran la venta hasta de explosivos, hermano, para la minería, porque estoy pidiendo la Amazonía. Así le dijo el ex vicepresidente al funcionario de Estado para recuperar votantes del gobierno que ese entonces planeaba modificar las restricciones para la carga de la gasolina. Además, nos presenta Diario El Comercio este video inédito en el que señala también: relaja las reglas hasta después de 3 semanas. Esto es lo que le indica Glass en referencia al periodo que antecedían las elecciones. Esto nos va a traer un problema grave. Después, volver a poner las medidas será un problema. Esto le contesta Cortázar del Arch, pero Glass agregó: ponle y ya, sin preocupación. En las elecciones seccionales que se realizaron el 23 de febrero de 2014, el correísmo perdió las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca y la mayoría de capitales de provincia. Código Vidrio dice que esa aparatosa derrota fue el inicio del declive acelerado de Correa y su movimiento, que perdían aceleradamente popularidad y apoyo ciudadano debido a que la bonanza económica que su gobierno tuvo por varios años gracias a los altos precios del petróleo había terminado. Así es, esto es un informe que nos está trayendo Diario El Comercio, que es una investigación de Código Vidrio. Los invitamos también a revisar este polémico video en el que están haciéndose estas órdenes, en las que se dan estas órdenes el ex vicepresidente, también al titular de la Arch, y pues júzguelo usted mismo. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Y continuamos con más información. Ahora les contamos que solo 20 asambleístas han hecho públicos sus datos como lo dicta la ley. Información de Diario La Hora. Solo 20 asambleístas han hecho públicos sus datos, como lo señala la ley. Los asambleístas tienen la obligación de publicar su información en la página oficial de la Asamblea Nacional. Son 8 ítems que deben ser públicos. A la fecha, solo 20 de 137 han cumplido con este requisito. Los ecuatorianos tienen derecho al acceso a libre información de cada uno de los asambleístas que los representan. Así lo señala el reglamento de la implementación del Parlamento abierto en la Asamblea Nacional, aprobado por el Consejo de la Administración Legislativa el 18 de febrero de 2021 y cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía al trabajo parlamentario. Sin embargo, la transparencia es poca o casi nula. Hasta el cierre de esta edición, apenas 20 de los 137 asambleístas han hecho pública la información requerida por la ley. Esto nos señala Diario La Hora. El artículo 17 del reglamento del Parlamento abierto aclara cuáles son los datos que los asambleístas deben hacer públicos, y son 8 documentos: perfil, trayectoria, plan de trabajo con el que ganaron las elecciones, el certificado de haber entregado la declaración patrimonial, el certificado de la declaración de sus intereses, también el informe periódico de su rendición de cuentas, sus agendas y el perfil de los equipos. Ellos tienen de 8 a 30 días desde que inician sus funciones para ponerlo en conocimiento del público a través de su blog personal, el que tiene cada asambleísta en la plataforma de la Asamblea Nacional. Ya se cumplió el primer año de funciones de este grupo de parlamentarios sin que la transparencia sea su prioridad, como nos dice Diario La Hora.
ahora apenas 20 asambleístas de los 137 han hecho públicos sus datos tal como lo dicta la ley. Son ya las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Cerramos este bloque de noticias con información de la revista Vistazo. El presidente Duque dice que no ha comprado ni pagado ningún avión presidencial a Ecuador. Mucha atención, información de la revista Vistazo. El presidente colombiano Iván Duque desmintió este martes que su gobierno haya comprado o pagado uno de los aviones presidenciales a Ecuador, tal como lo aludió su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso, aunque sí habían conversado y sí habían comenzado la negociación para una posible adquisición. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto: no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Así lo señaló Duque en declaraciones a medios de comunicación. Lasso aseguró en horas de la mañana que había vendido uno de los aviones presidenciales, el Legacy Embraer brasileño, adquirido en la administración del ex presidente Rafael Correa, a Colombia por un valor de $8 millones. El ecuatoriano dijo que se trató de una transacción transparente de Estado a Estado, pero Duque insistió en que ni hemos comprado ni hemos pagado ningún avión y que será el próximo gobierno el que asumirá el cargo el 7 de agosto quien deba tomar tal decisión. El mandatario colombiano expuso que la Fuerza Aérea Colombiana, la FAC, tiene aviones muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto, por lo que en los presupuestos del año pasado ya se había contemplado algunos recursos para hacer una evaluación para adelantar negociaciones que puedan permitir hacer esta sustitución en los mejores precios para Colombia. Por lo que está adelantado los estudios, los análisis para que sea el próximo gobierno quien tome esta decisión, ya que es absolutamente claro que los aviones tienen más de 30 o 40 años, los que tienen ya más de 30 o 40 años son un riesgo y ese riesgo será inminente ya para el año 2023. El ministro de Economía ecuatoriano, Simón Cueva, informó este lunes de la venta, aparentemente, a la Fuerza Aérea Colombiana, aunque horas después la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, la oficina estatal encargada de la negociación, indicó en un comunicado que la gestión del proceso y de este procedimiento continuaba. La aeronave en cuestión es como les decíamos, el Legacy EMB 135BJ con capacidad de 14 pasajeros distribuidos en 3 cabinas, con moquetas y asientos de cuero, que dispone además de una cocina y una sala de equipaje. Este aparato fue adquirido por la empresa brasileña Embraer por el gobierno de Ecuador. Esto fue en 2008 durante el mandato de Correa por alrededor de $28 millones y fue incorporado entonces a la Fuerza Aérea Ecuatoriana para uso exclusivo del presidente. Pero Lasso decidió ponerlo a la venta el 31 de agosto de 2021 mediante un decreto en el que restringía su uso a situaciones excepcionales. Información de Diario Vistazo. Son ya las 6 de la mañana con 35 minutos. Esto es El Mundo a las 6. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos.
Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6 de la mañana con 37 minutos y vamos a iniciar nuestro diálogo, mi querido amigo Néstor. ¿Qué te parece si hablamos de esta? ¿Se vendió? ¿No se vendió? ¿Que sí se vendió? ¿Que sí hubo negociación? ¿Que ya está vendido? ¿Que 8 millones? ¿Que el gobierno colombiano que lo compró Duque y luego Duque diciendo que no, que él no compra, que compra el siguiente, que viene en el siguiente periodo, que no hubo negociación? ¡Qué vergüenza total! Sobre todo cuando el presidente de la República se lanzó a decir eso, porque eso también es un tema de sus asesores y de la gente que le dice ya está vendido, señor presidente, y obviamente el señor presidente tiene que creer en sus asesores y sale con tremenda cosa disparatada, porque no sé cómo llamarlo, Néstor. ¿Papelón? Papelón total, porque no, sale Colombia a desmentirte, por Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, y si lo hablamos desde la comunicación, ¿qué podemos decir? Un error, un desacierto, y por ese tipo de errores es por el que muchas veces la palabra presidencial se devalúa tanto. Los invitamos a que durante los siguientes minutos nos den sus puntos de vista acerca del tema que estamos planteándolo para esta parte de nuestro espacio informativo de noticias, de entrevistas, opinión, y vamos a conversar justamente sobre Legacy. Yo quiero empezar esta parte citando un tuit de María Sol Borja, periodista, una colega del portal GK, que el día de ayer en horas de la tarde decía: primer acto, ministro de Economía anuncia venta del avión presidencial a Colombia. Segundo acto, presidente del Ecuador confirma. Tercer acto, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia dice que no ha sido comprado. Acto final, presidente de Colombia dice que no va a comprar ningún avión. ¿Cómo se llama la obra? Creo que describe perfectamente lo que estamos mencionando, lo que intentamos describir, porque además se trata de una oferta del presidente durante la campaña electoral, la venta de esa aeronave. Después de un año no se ha concretado. Hay que considerar también, ojo, que esto fue comprado, tengo entendido, más o menos 28 millones de dólares. La propuesta es venderlo por 8 millones. Hay que considerar también un valor elevadísimo de depreciación durante estos, diría yo, 13, 14 años. Y lo que se va a recibir no es lo que se espera. Además de que tanto se mencionó esto y resulta muy complejo entender que tenga que ser el presidente de Colombia, buen amigo del presidente Guillermo Lasso, el que salga a desmentirlo. No queda bien parada la palabra del presidente de la República, y por más de que diga lo que diga y que intente justificarlo, ya las cosas están dadas. En realidad, sí, podríamos hablar de un papelón, quizá no hay que ser tan drástico, habrá quienes dicen que estamos exagerando, pero miren ustedes, el día de mañana sale el presidente a decir algo y ¿quién lo va a creer después de semejante anuncio? Y lo que aparentemente era ya la confirmación de una venta, por lo menos ya se había dicho. Es más, el presidente de la República lo mencionó durante una entrevista el día de ayer en el Palacio de Gobierno, que el dinero se iba a utilizar en realizar un mantenimiento a un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, un C-130, que está destinado al transporte de tropas, y esto permitiría también llevar un elevado número de soldados de un momento a otro hacia cualquier lugar del país. Desafortunadamente, vean ustedes en lo que terminó, y allí vemos justamente en la televisión, lo tenemos al frente,
lo que mencionó el día de ayer el presidente Guillermo Lasso respecto a la venta de este avión presidencial, el avión Legacy. Ojo, hay que recordar también y aclarar, el gobierno nacional tiene 2 aeronaves para uso del presidente de la República. El Falcon, que fue el segundo adquirido durante el gobierno de Rafael Correa, el Legacy, el primero de ellos en el año 2008, si no estoy mal con la memoria, estamos hablando de al menos 14 años de tiempo de vida de esta aeronave, y las cosas, como lo digo yo, no terminan bien, por lo menos en esto, para el presidente de la República. ¿Qué dirías tú desde la comunicación, Silra? Yo desde la comunicación creo que realmente es vergonzoso, creo que realmente que las autoridades se contradigan y sobre todo que le hagan quedar mal a la máxima autoridad y que devalúen su palabra. Es terrible, es contradictorio, es pésimo para la imagen de un presidente que está cumpliendo un año al frente de las funciones. Creo que devalúan su palabra. Creo que este tema de contradecirse entre Inmobiliar, el ministro Cueva por la venta de el Legacy definitivamente afecta la reputación del presidente de la República, nos hace quedar pésimo además internacionalmente, porque Colombia lo niega rotundamente, niega algo que Ecuador lo da por hecho, niega algo que anuncia nuestro presidente de la República. Entonces desde la comunicación creo que se está haciendo un pésimo trabajo, se están haciendo mal las cosas. Para que un presidente salga y dé un anuncio de ese calibre, tienen que estar las cosas firmadas y listas. No se puede adelantar a decir una cosa que en realidad va a terminar, sobre todo porque imagínate tú, en Colombia también están en campaña electoral, entonces obviamente hay juegos ahí, hay un ajedrez sobre la mesa, y que ocurran estas cosas también le perjudica al gobierno colombiano, que obviamente salió, porque ahí también se están jugando intereses, Néstor. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa? Sale totalmente a contradecir porque no puede comprometer su palabra. Definitivamente es terrible, sobre todo la manera en la que se anuncia la cosa, ¿no? Diario Expreso nos decía, la tercera fue la vencida. El avión perteneciente al grupo de transporte aéreo de la Fuerza Aérea se vendió, refiriéndose al Legacy. El comprador fue la Fuerza Aérea Colombiana. Al menos esa es la afirmación que dio, como les contamos, el ministro Simón Cueva, quien confirmó esta transacción. El avión presidencial se vendió a Colombia, lo dijo en entrevista para el canal Teleamazonas. Posteriormente, ahí no precisa el valor, Expreso consulta el domingo. El lunes la Secretaría de Gestión, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria y la entidad respondió que cuando se lleve a cabo la venta del avión se les informará con un pronunciamiento oficial al respecto. Pues realizan este pronunciamiento, señalan también el decreto ejecutivo 311, en el que señalan pues que la venta se realiza con total transparencia, que la venta concluida, la venta es lo que dice específicamente este comunicado de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, y que se brindarán detalles del proceso mediante un pronunciamiento oficial. Pues de eso, en un comunicado, la Secretaría informa que el proceso de venta del avión continúa. Una vez concluida la venta con total transparencia, se brindarán los detalles del proceso, es lo que se señalaba hasta ese momento, y lo ha afirmado por ese ente. Entonces está contradiciendo pues las declaraciones del ministro, quien ya había asegurado que la transacción se había realizado y que se había cumplido pues con total transparencia, es lo que estaba anunciando el ministro, definitivamente el ministro Simón Cueva de Finanzas. Es lo que ocurrió. Yo considero desde la comunicación que fue un desacierto, que no te puedes lanzar definitivamente a dar este tipo de noticias, que tus entidades tienen que estar alineadas, que tienen que ir con un mismo discurso, sobre todo en temas tan delicados como son las negociaciones de un estado a otro estado, y no solo en eso, en cualquier tema. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer desde la Secretaría de Comunicación del Gobierno, que no logra posicionar los temas y que no está logrando hacer
hacer el trabajo que debería. ¿Qué pasa con SECOM? Se dedican a hacer media trainings para salir al paso y no organizan el discurso de sus ministros. Para variar, improvisan su trabajo, esta vez en comunicación, como en todo. Esto nos señala uno de nuestros seguidores por las diferentes señales y que ya empiezan a interactuar con nosotros. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Son ya las 6 de la mañana con 46 minutos, Néstor. Entonces, para mí, termina siendo un papelón del gobierno. Que esperemos que sea de ahora en adelante conducido de otra forma, por lo menos de manera más eficiente desde la comunicación, como decíamos, para evitar que el presidente y su palabra terminen tan mal parados. La verdad, no merece un primer mandatario caer en este tipo de errores. Aparentemente, el presidente de la República llegó rodeado de un equipo muy potente en el tema de la comunicación. De hecho, de eso se saca siempre pecho. Yo estuve el pasado mes de noviembre en Estados Unidos en un curso y quienes llevaron adelante la campaña presidencial del primer mandatario, hoy antes candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, sacaban mucho pecho de cómo se logró el triunfo. Pero sin embargo, miren ustedes en algo... Pero cómo, o sea, ahí tenemos también un debate, ¿no? Porque en realidad el triunfo fue bastante complejo, sobre todo después de la primera vuelta. Acuérdate el tema de Yaku, después una segunda vuelta súper compleja en la que si no recibían una asesoría externa, definitivamente no hubiesen llegado a la presidencia de la República. Ellos necesitaron refuerzos, necesitaron ayuda externa. Definitivamente estas cosas no es que fueron manejadas directamente por las personas que se hicieron cargo desde el principio de la campaña electoral. ¿Cómo no? Entonces, o sea, por ahí también yo sí veo que continúan las debilidades desde el tema de la comunicación del gobierno, que debería mejorar. Sí, más que todo porque, fíjate tú, yo digo, por lo menos se saca pecho de este asunto, de que son un gran equipo los que permitieron que antes candidato, hoy presidente, haya ganado las elecciones, de que cómo se manejó la comunicación, cómo se lo realizó, cómo se lo ejecutó, etcétera, etcétera. Antes una planificación exhaustiva. Se lo cuenta esto a manera de experiencia a quienes asistimos a un curso en una reconocida universidad en la ciudad de Washington, y resulta que a la vuelta de la esquina caen en errores tan, yo no sé, errores que se pudieron haber evitado. Errores de novatos, además. Exacto, porque ya estamos en un año de gobierno, ya debieron haber aprendido algo, ya estamos en un año de gobierno, Néstor, y todavía no tenemos una comunicación clara, una comunicación transparente, una comunicación potente, no tenemos unos mensajes claros ni un posicionamiento del mensaje. Silrat, si me permites, me gustaría también referirme a algo que también creo yo que no hay que perderle el horizonte, la mirada, y que está relacionado con el COVID-19. Ojo, porque en la ciudad de Nueva York, y esto muy brevemente porque ya se encuentra nuestro primer invitado aquí, se ha conocido sobre el cambio del nivel de alerta por el COVID-19 a alto. Ojo, en Nueva York, Estados Unidos. Recordemos la experiencia ocurrida en el país hace 2 años y medio aproximadamente, y sobre todo que en otros países nuevamente están comenzando a elevarse las alertas y los niveles. Ojo, nos estamos relajando demasiado. A veces veo yo en la calle muchas personas se resisten al uso de la mascarilla, y vean ustedes lo que está sucediendo. Y esto también a propósito de que en el más reciente informe epidemiológico del Comité de Operaciones de Emergencia, la ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que se ha registrado un ligero incremento de casos de COVID-19 acá en el país. Así es, muy importante mantener las medidas de prevención. Si usted viaja en transporte público, si está en lugares cerrados, manténgase utilizando la mascarilla. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Antes de cerrar ya este comentario, quisiera decirte que ayer fue tendencia en redes sociales este Pikachu que se dibujó precisamente en la calle 24 de Mayo por el tema del Bicentenario. Además, que obviamente no suponía ser literalmente sobre la batalla de Pichincha, pero bueno, hay un tema de una crítica súper fuerte que se desató en redes sociales. Sin embargo, nosotros no somos críticos de arte, nosotros no somos críticos de estos temas. Además, no se puede censurar a un artista, y por eso vamos a tener aquí a Javier Bravo. Ya lo he comprometido, es un artista que sabe, es un artista conocido ya, que incluso ha tenido
tenido algunas exposiciones, iba a tener algunas exposiciones internacionales, y él nos explicaba ayer extraoficialmente, nos daba cuenta y nos decía, esto es un tipo de arte que se llama, bueno, no les voy a explicar porque en realidad es una explicación bastante compleja, pero nos daba cuenta y explicaba un poco cuál era la motivación de este artista y cómo no se le podía juzgar porque mucha gente lo vio como una burla. Entonces señalaba, no es una burla, es una clase de firma, es una especie de bueno, me quedo corta ahí porque voy a decir cosas que no tengo idea porque no soy crítico de arte. Entonces comprometo para este jueves a Javier Bravo, este artista que es ecuatoriano y que sabe mucho el tema, para que nos explique cómo está y podamos dialogar de esto, ¿no? Esta semana también, ojalá nuestra productora Nati nos pueda también confirmar si efectivamente vamos a tener a algún funcionario, en este caso del municipio de Quito, para tratar ese tema, y no queremos tampoco quedarnos estrictamente allí en el ámbito de la cultura, sino con una serie de eventos que están programados a propósito del bicentenario. Buenísimo. 200 años del primer grito de la independencia acá en nuestro país, así que sería interesante poder abordar esa y otras materias en los próximos días. El día de mañana entonces nos dedicamos en extenso a hablar acerca de ese tema. Mientras tanto les contamos, son las 18 horas las 6 de la mañana. Ya te las fuiste a la tarde. Sí, no sé por qué, pero... cerrando el día. Sí, 6 de la mañana con 51 minutos. Hacemos una pausa, ya volvemos con nuestro primer invitado. Personajes del mundo, a las 6. De la mañana con 54 minutos. Nos están reportando algunos problemitas que tenemos por la señal de Facebook. Tenemos unas intermitencias. Les invitamos a seguirnos también por nuestro canal de YouTube, El Mundo a las 6. Por allí también estamos transmitiendo en vivo. Pueden unirse, por favor, y comentar, conversar y ahí poner pues sus criterios respecto de los diferentes temas que estamos tocando aquí en este programa en El Mundo a las 6. Tenemos ya a nuestro primer invitado. Él es Pedro Gervis, abogado del tema del caso Furukawa. Con él vamos a hablar de qué es lo que pasó sobre este tema. Una comisión de la Asamblea Nacional precisamente verificó la situación del caso Furukawa. ¿Cuáles fueron las conclusiones y qué nos dice el abogado? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Silrat, Néstor, buenos días a todos los radios de escucha. Quisiera puntualizar dos temas. El primero es que han habido dos procesos y es más, hace una semana, en una acción constitucional planteada por la Defensoría del Pueblo, se ratificó que no existió derecho constitucional vulnerado en contra de los presuntos trabajadores de la empresa Furukawa.
Ahora, en el ámbito político, en el cual yo no manejo, y les debo ser sinceros, sí ha habido una connotación política o un interés político de ciertos grupos que lastimosamente no están manejando imparcialmente. Es más, Furukawa ha tenido que solicitar varias veces la comparecencia a la asamblea. Entonces, solo esos 2 puntos quisiera poner sobre el tapete. Como digo, yo no manejo la parte de la asamblea, sino he manejado los procesos jurisdiccionales. Queremos preguntarle también sobre estos procesos jurisdiccionales, qué es lo que ha habido, qué es lo que se ha encontrado, porque definitivamente este caso despertó el interés no solo del país, sino internacional. Se le catalogó como el caso de esclavitud moderna, por el que una empresa japonesa y también el gobierno de Ecuador fueron obligados a pedir disculpas. ¿Qué ocurrió en este tema y cómo están al momento los trabajadores que en ese entonces pues se recogía, la BBC recogía que ellos realizaban trabajos en condiciones infrahumanas, sin agua potable, sin luz, ni saneamiento, que hacían jornadas laborales de más de 10 horas, no tenían contratos, no tenían seguridad social, también se hablaba de trabajo infantil e incluso mutilaciones por el uso inseguro de la maquinaria agrícola. Estos eran solo algunos de los abusos que estaba mencionando y que recogía ya la prensa internacional sobre el caso Furukawa, señor abogado. Gracias. A ver, hay 2 procesos, como había manifestado, 2 acciones constitucionales. La primera planteada por una organización que se llama Furukawa Nunca Más, y la segunda por la Defensoría del Pueblo. Cabe resaltar que en las 2 acciones, sí, la Corte Provincial en la primera acción ratificó que no existía esclavitud ni vulneración al derecho a libertad. Pero además, en la segunda acción, en la cual yo llevé y patrociné a la empresa Furukawa, el juez determinó que no hubo ninguna vulneración a un derecho constitucional. Todavía no llega la sentencia por escrito. La sentencia fue notificada de manera verbal. Sin embargo, dentro del proceso se dio varias cosas importantes que debería saber la ciudadanía. La primera, 3 personas perjuraron, ¿sí? Es decir, mintieron bajo juramento en la acción constitucional. ¿En qué mintieron, abogado? Decían que trabajaban para la empresa Furukawa, se desmintió y se demostró con otros procesos judiciales que los empleadores eran terceras personas, que no tenían ninguna relación ni siquiera con el abacá, ¿sí? Que es el producto justamente que se extrae en estas haciendas. Eso por un lado. Además de aquello, también se presentaron 2 pericias por nuestra parte. Esa pericia fue una pericia contable financiera, la cual determinó que a los arrendatarios, porque tenemos que entender la génesis de esto, la empresa Furukawa suscribe contratos de arrendamiento de predios rústicos y a esos arrendatarios se les pagaba cantidades estratosféricas. Y los arrendatarios se ha demostrado también en un proceso penal que se tiene en contra de la empresa, que tenían carro, tenían casa, etcétera, ¿sí? Y contablemente dentro del proceso constitucional justamente se demostró eso, se demostró que había pago a proveedores y que no hay una relación laboral. Ustedes recordarán y ustedes conocen también que el artículo 8 del Código de Trabajo establece ciertos requisitos para decir que hay una relación laboral. Lastimosamente, la organización Furukawa Nunca Más. Pero lo que usted señala, abogado, perdone que le interrumpa ahí, ¿no es de alguna forma un lavado de manos el decir sí? O sea, hubo ahí como que el arrendamiento y no es un lavado de manos de la empresa Furukawa también que tenía esa responsabilidad y que además fue verificada por un grupo de asambleístas que estuvieron y que llegaron y que pues se dieron cuenta de las condiciones en las que estaban los trabajadores. 2 puntos ahí. La primera, le pongo como ejemplo, si el día de mañana usted arrienda una casa, usted no es responsable de la señora que contrata a la empleada, ¿no es cierto? Es clarísimo el tema y jurídicamente se da así. Hay que tener 3 elementos justamente para determinar que hay una relación de dependencia, ¿no es cierto? Remuneración, un horario y estar bajo o estar supeditado bajo el empleador. En este caso no se daba eso. Y lo segundo, sí, hay que entender que además hay varias haciendas invadidas, por lo cual Furukawa no puede ser responsable en este momento. Es más,
nosotros no estamos llegando ni al punto de equilibrio de producción porque se han tomado estas medidas por propia mano y que es lamentable porque estamos en un Estado de Derecho en el cual tiene que darse por medio de procesos judiciales las decisiones. Entonces, claro, han visitado a las haciendas que están invadidas. Sin embargo, dentro de los procesos judiciales, por medio de una trabajadora social, perito imparcial, además del mismo juez de la acción constitucional, la segunda acción constitucional en Santo Domingo, ha verificado las situaciones y las condiciones en las que se encuentran los trabajadores reales de la empresa Furukawa. Y además se ha demostrado, como dije contablemente, que habían 500, 700 personas que estaban afiliadas al IES, que gozaban todos los derechos primarios, que gozaban además de 13º, 14º, se tiene seguridad social, se tiene además seguridad ocupacional en las empresas Furukawas, la que está obviamente este rato, o las personas que se encuentran en las haciendas que están bajo el control de Furukawa. Quisiera mi compañero también, Néstor, realizar algunas preguntas. Sí, cómo no. Mientras escuchaba yo al abogado en esta mañana, tenía la oportunidad también de pasar revista a algunas notas de la prensa internacional y sí me genera preocupación. Es decir, me gustaría también conocer la visión del abogado, o por lo menos a través del abogado de la empresa, cómo se mira este tema cuando vemos que la prensa internacional le ha dado enorme cabida, ojo, y no estamos hablando aquí de cualquier medio local, ni que pudiera estar contaminado por algún tipo de versión a favor de un solo sector, sino que ha habido cadenas internacionales de prensa escrita, medios de comunicación televisivos, radiales, importantes cadenas, vuelvo, repito, por ejemplo, cuando hablamos de France 24 de BBC, que se han referido a este tema. ¿Cómo mira la empresa, digo, a través de suyo abogado, todo esto que se ha relatado al mundo y la versión que se ha contado sobre los hechos ocurridos sobre todo en estas zonas y sobre todo durante tanto tiempo, porque se habla de que esto ha venido extendiéndose durante algunos años? Gracias, Néstor. A ver, las agendas yo obviamente de la prensa internacional no conozco, siempre sé que hay agendas atrás de los medios, pero más allá de eso, yo sí creo que es importante conocer la realidad jurídica. La realidad jurídica, o se quiere asimilar este caso a un caso que ya se sentenció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Hacienda Verde versus Brasil. Pero aquí hay un elemento realmente vital para entender si hay esclavitud o no hay esclavitud: la coerción. ¿Por qué se dice que hay una servidumbre de gleba, que es una nueva esclavitud? El caso Hacienda Verde versus Brasil determina que tiene que haber una coerción, tiene que haber una injerencia en la libertad de las personas. Es decir, si el día de mañana aquí no pagan los décimos, no hay seguridad ocupacional, eso no quiere decir que hay esclavitud. Entonces creo que hay que puntualizar desde el aspecto jurídico, que es justamente lo que se está debatiendo, y además habiendo un precedente que es obligatorio, se tienen que entender las condiciones. Y esto es gravísimo. ¿Y por qué digo que esto es gravísimo? Porque se puede además extender al ámbito bananero, a las camaroneras, etcétera, si se desnaturaliza este caso, que lastimosamente ha sido utilizado como bandera por 2 o 3 actores políticos, también por ciertas organizaciones que sabemos que como bandera, si se gana el caso, ellos tienen recursos, y muchas de las veces por ciertos medios. Al día de hoy, abogado Gervis, ¿cuál es la situación en las plantaciones? Es decir, ¿en qué medida todo este caso, lo mediático que se volvió, el hecho de que haya versiones, como yo le decía, de medios nacionales, internacionales, que se hayan eco, que haya habido tantas instituciones que se hayan involucrado en esto y que da cuenta por lo menos de que algo sucedió? Es decir, si bien es cierto, usted nos habla desde el derecho y es obvio, usted como defensor y representante de la compañía tiene que buscar los mejores intereses para sus defendidos, pero ¿en qué medida, digo yo, toda esta serie de denuncias ayudó a mejorar las condiciones, o por lo menos a regularizar las condiciones de quienes trabajan en Furukawa? Y al día de hoy, ¿cuál es la situación? Néstor, bueno, primero para comentarle que el Código Orgánico de la Función Judicial a mí me establece que yo puedo tener una objeción de conciencia. Si yo no creería en el caso, yo no estaría. Como dije en la audiencia, para convencer hay que estar convencido. Y evidentemente yo estoy convencido que no hay esclavitud, que ha habido una mala utilización de ciertos medios, o que ha habido una
tal vez tergiversación de lo que está pasando. Sin embargo, lo que sí debo decirles es que hoy la empresa Furukawa se encuentra al día, y eso ha dicho hasta en audiencia viva voz el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, y ustedes pueden ver y nosotros podemos hacerle llegar documentación que demuestra eso, que sale obviamente, y son documentos públicos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que nos encontramos al día. Como digo, hay que separar las haciendas que están invadidas, que no están bajo nuestro control, es más, no siquiera podemos entrar porque hasta nuestra vida corre peligro, y por otro lado está, ¿no es cierto?, lo que formalmente es Furukawa, lo que sí es Furukawa, que son ciertas haciendas, que no son todas ahora, que están bajo el control de la empresa, que tienen todos los servicios. Hay que entender algo también. ¿Cómo no? Allá en Santo Domingo no es que hay agua potable ni luz a ciertos lugares, porque hay que entender la ruralidad. No quiero justificar, sí, que no hayan servicios públicos allá, porque eso es un tema de servicios públicos de las entidades públicas, sí. Sin embargo, sí, provee con tanques de agua, provee con generadores, etcétera, esos servicios la empresa Furukawa, que debían cumplir antes los arrendatarios, ¿no? Ahora, cuando usted habla de las invasiones, o por lo menos de las zonas que han sido invadidas, exactamente a quiénes se refiere. Por favor, me parecería importante también conocer un poco más en detalle cuál es la situación que se ha vivido en esos lugares, por qué se argumenta que hay lugares que han sido invadidos y qué se va a hacer al respecto, qué va a pasar allí. Tenemos que esperar las decisiones judiciales de este momento. Nosotros no tomamos medidas por propia mano, y esa es la gran diferencia. Somos respetuosos. De este rato la empresa da trabajo a 400 familias, que sería además un tema grave para Santo Domingo en el momento de que se sentencia la empresa, digamos, y se diga que no puede continuar más. Yo espero que no, y tengo la credibilidad que no, pero tenemos que esperar para tomar todas las acciones. También han sido bloqueadas por parte de Fiscalía ciertas denuncias. Es más, yo una vez introduje una denuncia, pero casi diciéndoles que tenía que traerle a un notario público porque no me querían recibir la denuncia en contra de personas que estaban invadiendo y que además parecería o presumiblemente tenían ciertos nexos con el ámbito de delincuencia organizada. Entonces, nosotros tenemos que esperar, sobre todo la decisión de la Corte Constitucional, porque esto también tiene que saber la ciudadanía. Este rato está seleccionada el primer caso por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional se deberá pronunciar. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, no pedimos reuniones con Ali Lozada, como sí lo ha hecho la organización Furukawa Nunca Más, que de paso me parece hasta jocoso que una empresa de derechos humanos trate de vulnerar un principio básico de derechos humanos, que es el debido proceso y la imparcialidad. Pero más allá de eso, mi estimado Néstor, nosotros esperaremos, si sale en contra, que yo espero que no, acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se tendrá que decidir. Y si decide cualquier corte, ¿no es cierto?, lo que decida, nosotros somos respetuosos. Hoy somos respetuosos de dos acciones en las cuales dicen que no hay esclavitud. Es más, una, como les dije, dice que no hay vulneración a derecho constitucional. Es decir, el tema ahorita está entonces en la Corte Constitucional. Uno de los casos está seleccionado, no los dos que se han manejado. Abogado Hervis, le agradecemos por el tiempo que nos ha concedido esta mañana. Hemos dado espacio para poder conocer la versión de la empresa respecto a este tema. Ojalá en los próximos días también podamos contactarnos con quienes forman parte de este colectivo Furukawa Nunca Más, y también poder conocer de primera mano esa versión. Muchísimas gracias al abogado Pedro Hervis por habernos acompañado esta mañana. Gracias, un gusto, Néstor. Muy amables a todos los radioescuchas. Gracias a usted. Son las 7:09. Hacemos una nueva pausa. Ya volvemos. Desde
Ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. Personajes del mundo, a las 6. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Continuamos aquí en Majestad Radio. En pocos instantes también nos enlazaremos con la señal de Majestad Televisión. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes están pendientes de esta programación. Les insistimos, hemos tenido algunas dificultades en nuestra transmisión en Facebook, a través de Facebook Live. No ha sido posible mantener una señal estable. Sin embargo, también les recordamos, estamos presentes en YouTube, así que ustedes nos pueden seguir a través del canal de Majestad Radio. Por allí nos podrán seguir, además también a través de nuestra señal en www.radiomajestad.com. Y yo decía al empezar este espacio, hoy hemos tocado o hemos abierto la posibilidad de abordar otros temas. Uno, el que se relaciona con la situación en el agro, en el campo. Y hace pocos instantes, por ejemplo, una de las aristas que abordamos también, la situación del famoso caso Furukawa y las denuncias contra esa empresa. Vamos a ver si, yo lo decía, en los próximos días podemos tener la otra cara de la moneda también para poder contrastar y podernos establecer un criterio mucho más amplio acerca de lo que en realidad sucedió en esas plantaciones. Pero en esta oportunidad yo quiero saludar a un buen amigo desde hace mucho tiempo, Juan Pablo Grijalva. Él es parte de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, y queremos abordar con nuestro invitado la situación del sector ganadero. En los últimos días, por ejemplo, ha sido noticia y lo hemos visto cuando hemos ido a la tienda, al supermercado o a cualquier lugar de abasto, el incremento del precio de la leche, por ejemplo. Queremos conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que siente, qué es lo que necesita el ganadero en este momento y sobre todo, bueno, cómo se mira esta serie de cambios que se vienen implementando desde el gobierno nacional a nivel de los ministros. Hace algunos días también fue reemplazado el ministro de Agricultura, así que sobre todos estos temas vamos a preguntarle a nuestro invitado Juan Pablo Grijalva. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y yo quiero empezar con una breve descripción suya acerca de cómo está el sector del agro, el campo especialmente entre quienes forman parte de la AXO, la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los radioescuchas. El agroecuatoriano ha pasado estos últimos meses por una situación bastante compleja, sobre todo debido al incremento que ha habido en los insumos y básicamente en los insumos que se importan.
El efecto de la guerra en Ucrania es un efecto muy grave para la agricultura. Creo que a nivel mundial pues se producían muchos fertilizantes, muchos insumos en esa región que ahora están llegando en menos cantidad, pero sobre todo a unos precios que triplican el valor que tenían hace unos meses. Esto realmente complica muchísimo a la producción y nos obliga a ver formas alternativas de hacer la reposición de nutrientes al suelo. Puede ser tomándole en un sentido positivo a este grave problema, puede ser que se nos genere la oportunidad de tener fertilizantes más naturales, más orgánicos, con insumos ecuatorianos mismos, ¿no? Porque es realmente prohibitivo el traer estos productos desde los lugares que traíamos, y esto tiene un efecto en el mundo entero, ¿no? Todos los países están con este problema de los fertilizantes que son necesarios para que la producción se mantenga. Y así como eso, diferentes otros insumos y otros costos que nos han subido, y tenemos que realmente acoplar los sistemas de producción a esta nueva realidad, que es una realidad en donde ya no es tan fácil que fluyan los productos acá al Ecuador, los insumos, por el tema de los barcos, el tema de los contenedores. Entonces estamos con ese gran reto esta época que viene, ¿no? Por otro lado, el tema de los precios de los productos terminados como tal, mire, es impresionante e increíble ver que una gaseosa cuesta más que un litro de leche, posiblemente un medio litro de gaseosa cuesta más que un litro de leche. Y así, si comparamos todas las bebidas, todas son más costosas que un litro de leche. De tal manera que el productor, en ese sentido, con un precio bajo, no puede subsistir, ¿no? Costos altos y precio bajo es una bomba de tiempo para que las cosas vayan mal. Entonces, hay unos pequeños ajustes de precio últimamente en las leches en funda, sobre todo, las cuales marcan el precio que se puede pagar al productor, y esta es una cosa muy buena que hay aquí en el Ecuador. Tenemos un sistema que se llama de indexación, que quiere decir que del precio de venta al público, del precio que está pagando el consumidor, el ganadero debe recibir 52.4% como base. Esto es en la funda de leche de 1 litro, que es el producto más consumido en Ecuador. Es el que marca este precio. No es una fijación de precios, no es nada de eso, es simplemente una forma equitativa de regular los valores de la cadena, ¿no? O sea, la Juan Pablo, permítame aquí interrumpirlo nada más, porque sí me parecería importante. Ahora, sí me gustaría preguntarle en qué medida el pequeño ganadero, quien está en el campo, quien produce leche, está recibiendo ese valor. Es decir, en la práctica, con el incremento en el precio de venta al público del litro de leche, ¿también el ganadero se está viendo favorecido o no necesariamente, y por qué? El ganadero se ve favorecido y debe verse favorecido, sobre todo. ¿Por qué? Porque el valor que tiene que recibir el ganadero es del 52.4% del precio de venta al público de la leche. Ahora, hay que hacer una división entre la ganadería formal y la ganadería informal. Quien recibe el precio que está dictado en un acuerdo ministerial es el ganadero formal. Es el que produce una leche de mucha calidad, ha hecho inversiones, o está en el campo, en las zonas rurales, o está asociado. Hay muchos esquemas de asociatividad y ellos están recibiendo el precio que les corresponde. Pero hay una gran cantidad de productores que no están en la formalidad, que no están registrados en ningún lado, y ellos están a merced de los intermediarios, que son quienes les compran la leche. Ahí ya no les compran la leche las industrias, les compran los intermediarios, y ellos les pueden pagar
precios muy bajos, porque como no hay facturas, no hay nada, es totalmente informal, eso no se puede controlar. En el otro caso, cuando la leche va a industrias formales, hay un control muy estricto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, esto hace que se genere esa división de precios, ¿no? y de grupos, ahora los formales y los no formales. Ahora, uno de los objetivos que tenemos, y creo que será un objetivo también del nuevo equipo que esté en el Ministerio de Agricultura, es el ir formalizando a los productores. Porque ellos son productores, son buenos, pero no tienen esquemas de comercialización adecuados. Para eso necesitamos hacer toda una red de acopios de leche en el país, de centros de acopio, para que la gente pueda vender ahí su leche y un pequeño productor que tenga 20, 15 litros de leche o 5 litros de leche pueda entregar en este centro de acopio. Y vía centro de acopio también entran los programas de capacitación, que son programas intensos, porque lo que se requiere es que el consumidor ecuatoriano tenga la leche de mejor calidad. Y ustedes van a encontrar acá que múltiples marcas tienen una calidad espectacular de leche. Y es porque hay un trabajo en calidad, y esa es una responsabilidad que tienen las industrias, tienen los ganaderos, tenemos realmente todos. Así que eso funciona. Pero el informal no está dentro de ese circuito virtuoso. Así que lo que nosotros vamos a hacer, y seguramente en conjunto con el gobierno, es tratar de formalizar a toda la gente, de establecer centros de acopio, que no son centros de acopio ni del gobierno, ni centros de acopio de las industrias, son centros de acopio de los productores, para que ellos puedan tener, ya una vez que tengan calidad, la libertad de entregar la leche a quien les pueda pagar más por el producto. Juan Pablo, quisiera por ahí hacerle una pausa. Le saluda Silrat Traslaviña y quisiera preguntarle, porque en realidad la gente nos está señalando y nos explica que suba de 80 a 92 centavos la leche, realmente es complejo, es grave. Usted nos dice estas acciones que se están planteando. ¿Esto ayudará a que los precios se regulen, a que se regrese a un precio en el que la gente pueda realmente adquirir un litro de leche sin pagar tanto, sobre todo considerando la economía nacional y cómo estamos defregados todos? O sea, ya no nos alcanza ni para el litro de leche. Sí, mire, es un tema muy interesante porque, como le decía al principio, la leche cuesta mucho menos que el agua, que un agua envasada, cuesta mucho menos que un jugo, que cualquier jugo que se venda en las tiendas. O sea, el valor de la leche en sí es un valor importante, nutritivo, y no puede ser comparado con bebidas, ¿no? Que no son nutritivas. Sin embargo, esas bebidas... Claro que no, pero debería ser más accesible incluso en los precios, porque estamos hablando también de la alimentación de nuestros niños, de nuestra gente. Yo creo que esto sí se va a ir regulando poco a poco, ¿no? A medida que ya comience a estabilizarse un poco esta situación volátil que tenemos ahora, va a ir estabilizándose y va a ir funcionando bien. Ahora hay diferentes tipos de leche, diferentes presentaciones también en el país, entonces hablar de un solo precio es complicado. Entonces hay unos que son un poco más bajos, un poco más altos otros, pero yo creo que esto ya va a ir regulándose. Y claro, entendemos la situación en la que estamos todos los ecuatorianos en el campo. El problema que hay es que un momento en que el animal no consume bien, ese animal se deteriora por un buen tiempo y no se lo puede recuperar. Y los costos hacen que si no se pueda fertilizar, el animal se alimente menos. Y eso puede tener un efecto para nosotros posterior muy grave, porque puede bajar la producción, y al bajar la producción y no podríamos suplir de leche como estamos supliendo ahora a todos los ecuatorianos. Es más, esperaríamos que la leche suba en volumen, y eso puede arreglar muchos temas de esto, pero esperaríamos eso con todas las medidas que estamos tomando.
Ahora, mientras el precio de la leche sigue subiendo, la Asamblea también está discutiendo una reforma legal para establecer un precio fijo para los lácteos. Estamos hablando de esta reforma que está impulsando el legislativo y que plantea obligar también a la industria láctea a pagar un valor fijo. Estaríamos hablando de de alrededor de 42 centavos por litro de leche a los ganaderos. Esta iniciativa estaría ya por entrar a un segundo debate. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo miran ustedes esta alternativa de que se pague estos 42 centavos por litro de leche a los ganaderos, Juan Pablo Grijalva? Sí, mire, este momento, ese precio para los productores no es un precio que paga sus costos de producción. Los productores están recibiendo productores formales organizados, ¿no? Hablo de un pequeño productor que está formal, está organizado en un centro de acopio, está recibiendo entre 48 y 50 centavos por litro de leche. Si ese productor no está formal, ese productor va a estar recibiendo posiblemente 38 o 42 centavos. Y eso nadie puede controlar porque es totalmente informal. Ahora, si logramos hacer que ese productor se formalice, va a poder recibir estos precios de 48 a 50 centavos. Y yo creería que va a estar más en el nivel de 50 centavos pronto, tan pronto como vayan formalizándose, y por eso es la importancia de tener esa formalidad, de poder ubicarle al productor y decirle, mire, bueno, usted tiene que producir. Pero entonces ustedes no están de acuerdo con esta normativa que está llevando adelante y que estaría por entrar a segundo debate. La intención de tener una ley que proteja al sector es bastante buena. El articulado de la ley es un articulado un tanto confuso y va a ser de difícil aplicación, sobre todo. Entonces, se han hecho acotaciones, se han hecho presentaciones en la Asamblea. Espero que los asambleístas recojan, que la Comisión recoja estas acotaciones y pueda haber una ley que realmente sea práctica, ¿no? O sea, si va a haber una ley, tiene que ser práctica. Fijaciones de precios en una economía tan volátil es muy difícil. Si fijamos el precio a 42 centavos, estamos bajándole al productor prácticamente 10 centavos de lo que debería recibir este momento. Y con eso lo que va a pasar es que la producción va a seguir bajando. La ley es extremadamente dura en cuanto a que el pequeño productor debe tener una leche de super calidad, y la super calidad sí va a conseguir el pequeño productor, pero eso va a pasar un tiempo para que lo haga, porque se necesitan muchas técnicas para eso. Y esa parte es lo que no sé si la ley está contemplado. Va a haber mucha gente que simplemente no pueda vender leche a las industrias porque la calidad no es la correcta, y por otro lado, si las industrias compran esa leche, definitivamente van a tener problemas en sus procesos de producción y no va a llegar la mejor leche al consumidor. Entonces, el paso previo a cualquier cosa es que el ganadero esté totalmente formal. Y lógicamente eso hará que él reciba sus precios adecuados, sus mejores precios. Y yo creo que todo ganadero tiene capacidad de tener un mejor precio, con una buena producción, pero necesitamos que se hagan las cosas en forma correcta. Claro, si un ganadero está en informalidad, él no necesariamente tiene las exigencias para él, pero este ganadero tampoco ha tenido la oportunidad de unirse o de hacer un grupo asociativo. Entonces, el objetivo ahora es replicar lo que se ha hecho, replicar las cosas buenas que tenemos en este sentido de organización y generar estos grupos asociativos, estos grupos de productores, para que unidos puedan tener economías de escala mayores y beneficiarse de eso. Juan Pablo Grijalva, le agradecemos. Le agradecemos mucho por este tiempo, por su entrevista, por habernos explicado qué es lo que está pasando también con los valores de los lácteos, de la leche. Esperamos realmente como ciudadanos que se alcance, que se logre equiparar estos precios, porque realmente son extremadamente altos, que logren sus objetivos y sobre todo que esto se traduzca en bienestar para la población y en unos valores accesibles para la leche, porque realmente es demasiado costosa, o sea, no puede ser posible
posible que sea tan alto. Le agradecemos por su tiempo y por esta entrevista. Y a mí me parece también importante citar algunos datos que nos brindó nuestro buen amigo Carlos Arizo, quien trabaja con Juan Pablo Grijalva. La producción de leche alcanza 6.600.000 litros diarios en el Ecuador. Hay 290.000 productores de leche, un 70% corresponde a pequeños. Del sector dependen directa e indirectamente 1.200.000 ecuatorianos y el consumo per cápita de leche es de 90 litros al año. Se busca incrementarlo a 150 litros. Importante información. Sí, necesario que las cosas caminen y sobre todo para los pequeños productores se puedan también regularizar, pero sobre todo alcanzar mejores días. Nuevamente, muchísimas gracias a Juan Pablo Grijalva, nuestro invitado, hablando acerca del tema del agro y por qué no decir también muy puntualmente de la leche. Habría que darle coyuntura. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Hacemos una pausa. Ya se encuentra junto a nosotros. En breves instantes estaremos en diálogo con Virgilio Saquicela, asambleísta por la provincia de Cañar, además primer vicepresidente del Legislativo. Estaremos nuevamente abordando lo que está sucediendo en esa función del Estado. Pausa, ya volvemos. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35. Con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. De la mañana con 33 minutos, estamos ya enlazados con la señal de Santo Domingo de los Áchilas. Bienvenidos a todas las personas que se unen también desde Majestad Televisión. Gracias por acompañarnos, a quienes te están siguiéndonos también a través de las diferentes señales. Estamos en Facebook y también, sobre todo, síganos que hoy tenemos una muy buena señal a través del canal de Majestad Radio y Majestad Televisión por YouTube. No se pierdan esta entrevista que viene en estos momentos, porque se encuentra ya con nosotros el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estamos hablando del asambleísta Virgilio Saquicela. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, a sus enteras órdenes. Señor asambleísta, o le llamamos ya futuro presidente de la Asamblea Nacional a este paso. Bueno, asambleísta por la provincia del Cañar y obviamente primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Usted, como conoce, la Asamblea atraviesa un proceso a través de la Comisión ad hoc que va viabilizado hacia la posible destitución de la presidenta si es que hubiese incumplido funciones luego de que se presente un informe, entiendo, alrededor del 25 del presente mes y año. Así es de que luego del proceso que obviamente encierra derecho a la defensa de parte de la primera personera de la función legislativa, tendremos que ver qué es lo que sucede ya en el pleno de la Asamblea. Si es que se llegare a dar la destitución de la presidenta de la Asamblea por imperativo legal
nos tocaría asumir este reto de buscar alternativas para mejorar la credibilidad del primer poder del Estado ante la opinión pública. Señor asambleísta, quisiera preguntarle, varios de los legisladores a los que hemos entrevistado le han dado un tiempo determinado a la actual presidenta de la Asamblea en ese cargo, en el cargo de la cabeza de la legislatura. ¿Usted qué es lo que opina, legislador? ¿Cuánto tiempo le queda a Guadalupe Llori al frente de la Asamblea Nacional? Bueno, en efecto, se han venido sumando una serie de inconvenientes. Inició auspiciosamente el tema de la actual Asamblea hace ya un año, y en el mes de junio se logró consolidar una agenda legislativa que lastimosamente no ha podido llegar a operativizarse sino más en menos de un 30%. Es decir, no ha existido la celeridad que se requiere para la legislación dentro de este poder del Estado, y obviamente ello ha devenido en una serie de inconvenientes en los últimos 3 meses o un poco más, en donde se han dado una serie de suspensiones de sesiones, no han habido quórum para muchas de las mismas, y ello retrasa el poder dictar las leyes, que es nuestra obligación y que es el pedimento del pueblo ecuatoriano. Nosotros nos restringimos al tema legislativo y de fiscalización. Vuelvo a insistir lo que le decía antes, en efecto existe un proceso ante una comisión ad hoc que ha sido convalidado, si cabe el término, aunque no era necesario, a través de una sentencia que se dictó la semana anterior por parte de la juez constitucional, a la que se le sometió a su conocimiento, consideración y resolución una acción de protección por parte de la abogada Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, y ella estableció de que no corría esa acción de protección, que no se ha violentado ningún derecho, y además establecía la legalidad de todo lo actuado por el Consejo de Administración de la Legislatura, que tuve que presidir frente a una apelación en cuanto tiene que ver a que se calificó la denuncia del asambleísta Esteban Torres en contra de la presidenta de la Asamblea, y que la misma fue al Pleno, y el Pleno designó una comisión que está dentro de su plazo de 35 días, es decir, hasta más o menos del 25 de este mes, pues de este viernes 20 hay una audiencia. Entiendo que se emitirá un informe, el cual, por imperativo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tendrá que ponerlo la presidenta en consideración dentro de 3 días. Si es que se emite el 25, será hasta el 28 de este mes y año, en donde sea el Pleno el que resuelva en base a ese informe, que si bien no es vinculante, pero en todo caso será un antecedente para la resolución de los legisladores. Una vez de que salga la presidenta de la Asamblea de ese cargo, a la persona a la que le correspondería asumir el cargo es a usted, legislador. ¿Qué es lo que hará para definitivamente acelerar el trabajo dentro del legislativo y para que se empiece a generar pues lo que en realidad ha sido una crítica constante, y es que no ha habido un trabajo real por parte de los legisladores para agilitar los temas de las leyes, y ustedes fueron precisamente electos para ello, para trabajar por la gente y para generar estas leyes que definitivamente pues apoyen y aporten al desarrollo de sus localidades, de las provincias y del país en general? Bueno, existen más de 200 proyectos presentados por los legisladores de este nuevo periodo, los cuales no han podido ser tratados de manera acelerada, obviamente con los fundamentos correspondientes, y justamente es porque no hemos trabajado mayormente. Vea qué es lo que sucedió la semana anterior. Sesionamos el día martes, una sesión de continuación en horas de la tarde. El día de ayer se sesionó un solo punto de continuación, el tema que tiene que ver con la leche, que se analizaba en el punto anterior de estas entrevistas, y la sesión de la tarde fue clausurada por la presidenta sin razón alguna. El día de hoy continuamos con una sesión a las 9 de la mañana que me toca presidirla, porque fue justamente la sesión de la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori hace 15 días, 3 semanas atrás, y para la tarde estamos convocados a una continuación de sesión entiendo que de hace más o menos 60 días. Entonces, es cuestión pragmática. Este giro que se le tiene que dar a la Asamblea Nacional es una conjugación de la virtualidad con la presencialidad. Yo siempre digo de que de lo malo que ha sido la pandemia, explotemos algo positivo, que ha sido el tema de la virtualidad, y que ha posibilitado la comunicación más ágil entre las personas, entre los seres humanos. No se diga en este tema del legislativo. Sin embargo, no es que haya dado resultados, porque no es que tengamos resultados visibles en la Asamblea. Señor legislador, quisiera preguntarle, ¿usted considera que la presidenta de la Asamblea se está agarrando con uñas y dientes a este cargo, como ya ha pasado con otros funcionarios como el exalcalde Jorge Yunda?
Sí, bueno, las pruebas están a la vista. Entendemos de que se ha manoseado, se ha intentado manipular la justicia para que se entrometa dentro de la función legislativa, lo cual ya en un punto de quiebre el día martes de la semana anterior estableció, insisto, a través de la negativa de una acción de protección de que no es factible este tema, que la Asamblea tiene que arreglar sus problemas al interior, de que es necesario un diálogo serio al interior de la Asamblea Nacional con todos los sectores políticos, con todas las bancadas, para buscar una agenda ágil, pragmática, que le beneficie al Ecuador, no solamente la agenda que ha propuesto el Ejecutivo, como está ahí la ley de educación superior, la ley de comunicación, que son pendientes que tienen que darse, el tema del uso progresivo de la fuerza, que no solamente es un proyecto del Ejecutivo, sino que existen varios proyectos, incluso desde la legislatura anterior, que están pendientes y están ya para segundo debate en los próximos días, y así una serie de normativas que son interesantes e importantes para el Ecuador, que es lo que le interesa al país. Así es de que tenemos que circunscribirnos a nuestras obligaciones de legislar y fiscalizar. Ahora bien, asambleísta Saquicela, sí me gustaría también entrar en lo que tiene que ver con la consolidación de este proceso de evaluación de Guadalupe Llori y qué se está haciendo desde los sectores de oposición para intentar alcanzar los votos suficientes para que pueda efectivamente ser evaluada, o por lo menos para ver si es que hay un giro de timón en cuanto tiene que ver a la conducción de la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que no hay como ocultar las cosas. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 4, establece de que un proceso de incumplimiento de funciones de alguna de las dignidades de la Asamblea Nacional, en este caso de la Presidenta, se somete a un proceso de destitución. Y ese es el proceso que vivimos. Y ese proceso se inició a través de distintas fuerzas políticas. Creo que ahí usted matemáticamente tendrá que sumar lo que tienen como votos UNES, lo que tiene el Partido Social Cristiano, los denominados rebeldes de Pachacuti, una facción importante de la izquierda democrática, algunos independientes, que entiendo superan y en demasía los 70 votos, que de acuerdo con el artículo 18 son los necesarios para separar a alguien de su cargo de directivo de la Asamblea Nacional, no de asambleísta. Ese es otro trámite que se necesita mayoría calificada de 92 votos, es decir, existirían los votos, pero hay que seguir el debido proceso. Claro. Y obviamente tiene que darse el derecho a la defensa, y dentro de ese marco la Comisión tendrá que emitir un informe, reitero, si no vinculante, pero por lo menos que será un eje para la decisión de la Asamblea. Ahora bien, previamente estuvimos conversando con el asambleísta Saquicela, el procedimiento en cuanto tiene que ver ya la parte operativa, cómo se encuentra, en qué punto está el día de hoy. Y le pregunto esto, asambleísta Saquicela, porque en política, y lo decíamos también, nada está escrito, y las cosas son muy dinámicas, pueden cambiar de un día a otro, pero por lo menos hasta el día de hoy, mitad de semana, ¿en qué punto se encuentra ese proceso? Bueno, la única denuncia que existe, y la única denuncia calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura, que es el único que lo puede hacer, porque así es el imperativo legal, y así lo establece incluso un pronunciamiento del Procurador General del Estado, que es una de las bases que ha tenido Guadalupe Llori para defender este procedimiento que se adoptó. Establecen pues de que tiene que darse esta evaluación respecto de la Presidenta de la Asamblea. De conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, asumiría el primer vicepresidente de este poder del Estado. Eso es específico en derecho público, hay que hacer lo que estrictamente marca la norma legal, así es de que no hay confusión, y de eso estamos conscientes. Obviamente que podrían darse, y ha habido voces de evaluación de todos los miembros del CAL, sin embargo no se ha instaurado un procedimiento, un proceso respecto de ello hasta este instante. ¿Y usted se encuentra preparado para asumir ese cargo en caso de que eventualmente se alcancen los votos y se logre el objetivo de muchos sectores políticos en la Asamblea Nacional, que es sacar de la presidencia a Guadalupe Llori? Yo creo que lo fundamental es el diálogo. Creo que he dado muestras en este año ya que hemos cumplido de ecuanimidad, de poder dialogar con todos los sectores políticos, de no tener ninguna cuestión ajena a una relación cordial con estos sectores políticos, absolutamente con todos, y eso posibilitaría que a través de ese diálogo podamos casa adentro buscar una agenda, reitero, pragmática, que valga la pena, un giro en el tema administrativo, insistía, de conjugar la virtualidad con la presencialidad para posibilitar
presentar no una discusión a la semana en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino, ¿por qué no, 3 o 4 que le hacen falta para tramitar las leyes? Y obviamente luego de que podamos consolidar una armonía positiva dentro de la Asamblea Nacional, poder proyectar un diálogo serio con el gobierno nacional, que es esencial, que es necesario, que tenemos que sentarnos en una mesa, que tenemos que discutir sobre las ponencias del Ejecutivo, que había la ley de inversiones, buscar qué es lo que puede ir, qué es lo que no puede ir en base de los antecedentes que existieron, pero previo a que se presente un nuevo proyecto de ley. Igual en el tema laboral, que es necesario de que en el país se busque modernizar el tema de la relación laboral entre patrono y empleador. ¿Para qué? Para que puedan existir mayores opciones de trabajo para los que no tienen trabajo, justamente, ¿no? Claro. Sin ir en contra de los derechos de quienes ya tienen una relación laboral. Asambleísta, ¿y usted comparte la indignación ciudadana frente a la inacción de esta Asamblea Nacional? ¿Qué siente usted, por ejemplo, cuando sale a la calle, cuando ve que mucha gente está pendiente de lo que ocurre en el legislativo, y lo que vemos al final del día es que no hay prácticamente nada, no se está haciendo nada desde hace ya varias semanas? Bueno, yo lo resumo en el hecho cierto de que no deberíamos estar en los medios de comunicación, incluso medios prestigiosos como Majestad, dialogando sobre esta temática de quién está o no está frente a un poder del Estado que al final del día no le interesa a la gente. Los nombres y los nombres somos pasajeros, no somos esenciales. Sin embargo, deberíamos estar discutiendo más bien los proyectos de ley que deberían estar resolviéndose en el primer poder del Estado. Y esto nos da vergüenza propia. Obviamente, insisto, una agenda que se planteó y que no se ha llegado a 30%, quiere decir de que se ha fracasado en el cumplimiento de la misma. Es por ello de que sí se puede remediar a través de una agenda ágil, rápida, que se pueda tomar de manera inmediata, donde podamos resolver sobre la marcha temas como el uso progresivo de la fuerza, ley de educación superior y ley de comunicación, que le interesa a los ecuatorianos, buscar alternativas como las que se discutió ayer respecto de regularizar o no el precio de la leche, que es esencial para quienes tenemos que desayunar todos los días, que somos todos los ecuatorianos, y ojalá también los que lastimosamente no tienen ni siquiera que desayunar. Y es que el giro tiene que ser de 180 grados, asambleísta. No hay vuelta a quedar, hay que ponerse a trabajar. Yo creo que esta cuestión no es de descubrir el agua tibia, sino simplemente de tener la decisión de trabajar, de poner la casa en orden y de caminar, de hacerlo conjuntamente con todos los legisladores, de dialogar con cada uno de ellos, con cada uno de los jefes de bancada, con cada uno de los sectores políticos, de poner actitudes de uno y otro lado y poder buscar esa agenda mínima. Asambleísta, usted fue expulsado de la bancada del Acuerdo Nacional. ¿Cómo va a manejar el tema ya en el caso de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, precisamente con esta bancada que lo expulsó, que lo sacó de su grupo político por este tema de este altercado que hubo en una sesión del CAL? Y quisiera también que nos cuente cómo fue este tema y por qué usted dentro de esta sesión pues termina de alguna forma siendo un poco hostil con el secretario de la sesión. Bueno, lo que sucedió en esa sesión es el hecho cierto de que se le apeló la presidencia a la señora presidenta porque tenía algunos inconvenientes. Me tocó asumir la presidencia de esa sesión, pero el señor secretario, entiendo que por espíritu de cuerpo, por dependencia laboral, intentó desconocer esta situación y me dijo que estaba yo solamente para presidir esa sesión, más no para resolver los temas que iban a tratarse ya de acuerdo con el orden del día. Frente a ello le tuve que indicar que legalmente a él lo que le corresponde es cumplir con las disposiciones de los miembros del CAL y obviamente con la lectura de los documentos respectivos. Pero se lo sintió un poquito déspota, como muy grosero. Y a través de los medios de comunicación respectivos en esas horas, si es que se habría herido alguna susceptibilidad, yo presenté la disculpa respectiva. Sin embargo, yo creo que es menester de que cada quien ocupemos los espacios que nos corresponden. En el caso de los legisladores, legislar y fiscalizar con seriedad, cumpliendo la Constitución Política de la República. En el caso de los funcionarios legislativos, cumplir con sus obligaciones. Ello tiene que darse. A veces es necesario puntualizar algunas situaciones. Sin embargo, mi respeto irrestricto a absolutamente todos los funcionarios legislativos, tanto estables cuanto contratados, que son los que al final del día hacen parte y fundamental de lo que es la legislatura.
Y ya con el BAN, ¿cómo va a ser el trabajo una vez que usted asuma, en caso de que, lo más probable, pues obviamente, y según nos han venido comentando los legisladores a los que hemos entrevistado, pues le queda muy poco tiempo a la presidenta de la Asamblea al frente del Legislativo? ¿Cómo va a ser el trabajo también con sus ex compañeros del BAN? ¿Cómo va a negociar ahí, a trabajar? Y me refiero al negocio legislativo, no a nada negativo ni oculto, me refiero al trabajo en sí que se realiza en la Asamblea para alcanzar los votos, para las diferentes leyes, etcétera. Bueno, es necesario dialogar. En primer lugar, mantengo una relación de deferencia, de amistad, de compañerismo con absolutamente todos, independientemente de estos bemoles de la política, como se dio esa expulsión que anunció la bancada del Acuerdo Nacional. Yo aclaré de que no se debía al tema que acabamos de anotar, sino más bien se debía a otras circunstancias. Ellos me conocen, yo soy un hombre de derecho, soy abogado, doctor en jurisprudencia, y respeto irrestrictamente la ley y la Constitución. Soy un rehén de lo que dice la ley y de lo que dice la Constitución, o lo que mandan estas normativas en el país. Y por lo tanto, yo he tomado resoluciones cuando se me ha encargado la presidencia de la Asamblea Nacional, cuando he asumido este cargo, apegado estrictamente a derecho. ¿Y va a tener el apoyo de ellos o usted? A ver, habrá que dialogar. Yo creo que aquí se trata del apoyo a las propuestas positivas para el país. No se trata de que apoyen a uno u a otra persona. Pero eso no lo hemos visto. Y habrá que dialogar con el gobierno. Yo no he tenido ningún inconveniente. Cuando yo he tenido que defender tesis del gobierno, lo he hecho. Cuando tuve que defender el tema de Pandora Papers respecto del presidente de la República, lo hice. Creo que fui uno de los asambleístas, el único de la bancada del Acuerdo Nacional, que estuve en no menos de 50 medios de comunicación. Defendía realmente que el hecho cierto de que en la época de inscripción de candidatura respecto de paraísos fiscales no tenía relación el presidente de la República, y así lo dijo el contencioso electoral. Entonces, en esas tesis yo me ratifico. De que tiene que haber una ley de inversiones, me ratifico. Es decir, que usted de alguna forma está buscando ya un acercamiento con el gobierno de Guillermo Lasso, asambleísta. Vea, no, yo tendré que, de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, tendré que dialogar y con el presidente de la República obligatoriamente, y con el gobierno, y hay que buscar consensos, hay que darle gobernabilidad al país, hay que buscar soluciones a la crisis que vive el Ecuador en seguridad, que vive en el tema económico, en el tema del empleo. No podemos buscar pugnas de poder. Entonces, para mí el diálogo es esencial entre políticos, donde debemos dejar de pensar un poco menos en nosotros mismos y un poco más en el país. Así es de que si hay que dialogar con todos los sectores, eso es la base para el éxito de cambiar, de dar este giro del que hablan ustedes de 180 grados en la Asamblea Nacional. Incluido UNES, si me permites también, de la misma línea, incluido UNES y el expresidente Correa, por ejemplo. Todos los sectores políticos. En la Asamblea Nacional existen varios sectores políticos, ¿no? Existen cinco bancadas, pero también existe un grupo de independientes que están fuera de distintos movimientos o partidos políticos. Y está UNES, que es un respetable bloque, es la más grande minoría de la Asamblea Nacional, tiene 48 legisladores. Usted tiene que dialogar con ellos y tiene que buscar consensos dentro de esa agenda. Y hay que buscar ser un mediador de absolutamente todas las fuerzas políticas. Y si al final del día podemos ser nosotros ese vínculo entre las fuerzas políticas y el Ejecutivo para buscar leyes que valgan la pena para el país, no hay ningún inconveniente. Sin duda hay que conversar y hay que dialogar con todas las bancadas. Asambleísta, usted se reunió en México con el expresidente Rafael Correa. Bueno, yo no conozco, aspiro, ojalá algún momento tener la posibilidad de viajar a México a visitarle fundamentalmente a la Virgen. No pasó entonces esta supuesta reunión. Mi contestación creo que es clara, yo nunca he estado en México. No, ¿pero se reunió con el presidente Rafael Correa o no? Así no sé en México. ¿Y ha hablado por teléfono tal vez? No, ¿Por Zoom? Ni por Zoom. A ver, me han confundido con el asambleísta Lucero, que es quien había ido a México, ¿no? En algún otro medio de comunicación me tocaron ese tema. Yo no he dialogado con el señor presidente Correa. Ni por teléfono, ni por Zoom, ni por celular. Ni por teléfono, menos en la Ciudad de México. Y ya para cerrar, quisiera preguntarle sobre el tema del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Hubo pacto político ahí para que le otorgaran este habeas corpus a cambio, obviamente, del tema de aprobación de la ley asambleísta? Bueno, yo creo que no se ha vislumbrado esa situación, porque la aprobación de la ley ha sido la ley de inversiones, que no se aprobó, ¿no? Que era la que más o menos coincide con la época del habeas corpus. Sin embargo, esto ya le toca a la Administración de Justicia
todo lo que tiene que ver con la justicia, tanto Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, la propia Corte Constitucional, que son los que tienen que poner los parámetros específicos para que los jueces cumplan los mismos y no interpreten a su antojo a veces la normativa legal. Será la Administración de Justicia, entiendo, a través de un recurso, la que resuelva si es que corresponde o no corresponde ratificar el habeas corpus que se le ha dado al ex vicepresidente de la República. Ese tema es estrictamente judicial. Muchas gracias, asambleísta. Definitivamente muy interesante este diálogo con usted. Nos ha aclarado varias dudas. Lo veremos y esperamos que en cuanto asuma lo que debería ser de acuerdo al orden establecido, y es que usted, posterior a la salida de la presidenta Guadalupe Llori, que ya está prácticamente sentenciada, de acuerdo a lo que nos han ido diciendo nuestros invitados, pues también nos acepte una entrevista por acá y nos cuente qué es lo que va a hacer para darle este giro del que hablaba nuestro compañero Néstor, de 180 grados definitivamente al trabajo legislativo, y que se pueda realizar lo que esperamos los ecuatorianos, y es que trabajen por los ecuatorianos y que se generen leyes para los ecuatorianos. Sí, que ponga fin, sobre todo, desde el primer día, si finalmente las cosas se dan como deberían darse, a la inacción de la Asamblea Nacional durante ya algunas semanas, por qué no decirlo, meses también, y que sobre todo, bueno, se pongan a trabajar y cambien la imagen. En todo sentido, el giro tiene que ir desde lo político, lo legislativo, también desde la comunicación, por qué no decirlo. Así que bueno, eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos. Asambleísta, éxitos, muchísimas gracias, siempre bienvenido acá. Mil gracias, siempre a las órdenes, y un saludo al país. Ha sido Virgilio Saquicela, asambleísta por la provincia de Cañar, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 54 minutos. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Siete de la mañana con 55 minutos, apenas 5 minutos y menos nos separan de las 8 de la mañana. Miren ustedes, entonces, ya en materia política, lo que se viene, y estaremos haciéndole seguimiento, vamos a seguir tomándole el pulso a la situación en el legislativo, conversando, dialogando con diferentes actores, representantes de algunas bancadas legislativas respecto a lo que allí sucede. Antes de finalizar y darle el paso a nuestro compañero Luis Fernando Heras, brevemente información internacional. Lo más destacado a esta hora: la OTAN está lista para aprovechar un momento histórico y moverse deprisa para que Finlandia y Suecia se sumen a sus filas, según dijo este miércoles el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, después de que los dos países presentaran solicitudes de membresía. Repetimos, Finlandia y Suecia han denotado ya públicamente y de manera oficial su intención de formar parte de la OTAN frente a lo que está ocurriendo especialmente en Europa del Este. Sí, el RAD. Así es, importantísimo seguirle también el tema, la agenda internacional, a la política internacional, Ernesto, sobre todo, Ernesto. Ya me cambiaste de nombre, no puede ser. Ernesto. Y mi hermano, que todos los días me va escuchando en las mañanas, va a decir, ahora te pusieron otro, ¿no? Claro, ahora ya te pusieron Ernesto. Y tu compañera. Y la compañera, exacto. A mí siempre me cambian de nombre. ¿Ah, sí? No, siempre. Bueno, a mí también. Siempre. Así que yo siempre soy, no, tú no tienes idea de todos los nombres que me han puesto. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Lo que decíamos, la política internacional es fundamental también, mi querido Néstor, para el país, porque realmente vivimos en un mundo globalizado y tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa, porque de todas maneras nos influye en la economía, nos influye también en la política, se replican modelos, entonces siempre es importante estar al tanto. Así es, bueno, ya menos de un minuto nos separa de las 8 de la mañana, solamente para finalizar y como para darle el cambio a nuestro compañero Luis Fernando Heras en pocos instantes.
Barcelona rechaza declaraciones de Sebastián Rodríguez sobre Castillo, un tema que ha sido noticia a través de las redes sociales. También ha habido mucha polémica y que tiene relación al jugador uruguayo del club Sport Emelec, que se ha sumado a esta serie de declaraciones por el jugador seleccionado Castillo, por lo menos desde el reclamo que se hace desde Chile. No sería ecuatoriano, esa es la intención, y poder ellos pasar al próximo mundial. Bueno, de eso y mucho más nos estará hablando nuestro compañero Luis Fernando Heras en pocos instantes más. Ya lo vemos que está ingresando a los estudios de Majestad. Nos vamos, finalizamos Silrat. Siempre es un placer compartir este espacio junto a ti y a la amable compañía de nuestro público. Así es, querido Néstor. También agradecer a DJ Line y a Patricio Sánchez, que están siempre por acá presentes, a nuestra productora también, la Nati Herrera, que está por allá apoyándonos con todo el tema de la agenda, la producción, etcétera. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos a partir del día de mañana, ya con una buena señal de Facebook, y gracias a todos los que se unieron a través también de nuestra señal de YouTube. 8 en punto de la mañana, nos estamos despidiendo. Que tengan un excelente día, miércoles, mitad de semana. Buenos días.